Hola a todos. En días anteriores citamos y referimos el contenido del decreto 639 de mayo de 2020, por medio del cual la Presidencia de la República, con ocasión al estado de emergencia en el que nos encontramos, creó el programa de apoyo al empleo formal, buscando la manera de darle un subsidio o un aporte a todas las personas jurídicas para el pago de sus nóminas. Sin embargo, el día de ayer, 19 de mayo, la Presidencia expidió el decreto 679, por medio del cual se introducen modificaciones al contenido de este decreto citado previamente, es decir, el 639. Por eso, en este video vamos a analizar y a estudiar e incluso a efectuar la crítica sobre algunos apartes del contenido de este decreto 677. En primer lugar, tenemos que dejar claro que no efectúa ninguna modificación frente al objeto del programa de apoyo. Se mantiene su naturaleza, que es darle un aporte o un subsidio, si prefieren llamarlo así, a las personas que tengan trabajadores dependientes. ¿Por qué cito solamente personas? Porque vamos a darnos cuenta más adelante que amplió este beneficio no solamente a las personas jurídicas, sino también a las personas naturales. Y esa es la primera gran modificación que tiene el decreto. Lo efectúa en su artículo primero modificando el artículo segundo del decreto, introduciendo la capacidad de que no solamente sean beneficiarios las personas jurídicas, sino también las personas naturales, los consorcios y las uniones temporales, que cumplan con una serie de requisitos. Entonces, ¿quiénes son beneficiarios? Retomemos: personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales. Requisitos: primero, constituidos antes del 1 del 2020. Situación que no aplica para las personas naturales, pero las personas naturales sí tienen que tener el registro mercantil constituido o sacado antes del 1 de enero del 2020. Establecía también que el registro mercantil tenía que ser renovado, haber sido renovado en el año 2019, y que esto solamente aplicaba para las empresas constituidas antes del 2018. Eliminó esa última parte, estableciendo que no solamente es para las empresas constituidas antes del 2018, sino para todas, exceptuando de este requisito a los consorcios y a las uniones temporales. Demostrar la disminución de los ingresos en un 20% más, de conformidad a las políticas establecidas por el Ministerio de Hacienda, que ya las conocemos, que es que este 20% sea comparable con abril del 2019. Y no haber recibido el aporte en más de 3 ocasiones. Recuerden que antes había una excepción, la cual más adelante vamos a aplicar y que fue eliminada con esta reforma al decreto 639. Y el último requisito es no haber estado obligado a restituir el subsidio o el aporte de conformidad a lo establecido en el artículo 8, que modifica. Antes establecía solamente frente a los primeros 3 numerales, ahorita lo amplía a todo el artículo 8 de este decreto. Establece unos parágrafos, ratifica algunos y adiciona otros. En primer lugar, en el parágrafo primero, que las entidades sin ánimo de lucro pues no tienen la necesidad de presentar el registro mercantil, simplemente con el registro único tributario, que lo establece como un régimen tributario especial. Que el beneficiario tenga productos con entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. El parágrafo 3 no obtuvo ningún cambio. Lo mismo el parágrafo 4 frente a la forma del cálculo de la disminución, que ya citamos, que es comparar abril del 2019 con abril del 2020. En el parágrafo 5 se incluye una modificación. Establecía que la UGPP tenía la posibilidad de efectuar la fiscalización frente al cumplimiento de los requisitos en el año 2021. Pues no, ahora lo amplió a 3 años. La UGPP podrá efectuar la fiscalización durante los 3 años siguientes a que se termine el presente programa,
que aparentemente o inicialmente terminaría en julio del 2020. Es decir, tendríamos hasta julio del 2023 para que la UGPP verificara el cumplimiento de estos requisitos si este programa no es ampliado en el tiempo con causa del COVID-19. El parágrafo 6 establece la fecha de inscripción en el registro mercantil para las personas naturales que citábamos anteriormente, era el 1 de enero del 2020. En el parágrafo 7 establece que qué personas naturales no podrán tener derecho a este aporte o subsidio. En primer lugar, no pueden tener menos de 3 empleados, es decir, tienen que tener como mínimo 4 empleados. Pero ¿cómo se prueban esos 4 empleados? Con el registro en el PILA, aquellos por los cuales se haya pagado el PILA y se hayan sido reportados en febrero del 2020. No en abril, no en marzo, en febrero del 2020. El segundo es que sean personas expuestas políticamente o sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero único civil para personas expuestas políticamente. ¿Por qué esta salvedad? Porque se busca evitar que personas naturales incluyan dentro de sus nóminas a grupos familiares para obtener este aporte por parte del Estado. Incluye en el parágrafo 8 la obligación que los consorcios y las UT de no cumplir con los requisitos del numeral segundo de este artículo y simplemente con la presentación del registro único tributario. Pero aparte de eso hace una anotación muy importante. No puede postularse una persona natural o una persona jurídica que haga parte de un consorcio o de una unión temporal por el mismo trabajador. No puedo yo como miembro de un consorcio solicitar el subsidio por Pepito Pérez y también hacerlo como persona jurídica o en cada caso que aplique. El último parágrafo que incluye es que la UGPP, por intermedio de las cámaras de comercio, podrán registrar la autenticidad y la veracidad de las personas que suscriben estos documentos y que sean las competentes y las capaces de conformidad a los certificados de existencia y representación legal para poder suscribir los documentos que se deben presentar ante la entidad financiera para postularse a este beneficio. El artículo 2 de este decreto 677 modifica el contenido del artículo 3 en lo que tiene que ver a la cuantía del aporte. Y si bien es cierto, lo mantiene que puede llegar a ser hasta del 40%, establece unas claridades importantes frente a cómo determinar el número de empleados y cómo se saca este cálculo. En primer lugar, el número de empleados de la persona natural, de la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal es igual al número de empleados reportados en el PILA por el periodo de cotización inmediatamente anterior al de la postulación. ¿Qué quiere decir esto? Que mi base para determinar el subsidio va a ser el número de empleados que yo reporté. Si me voy a postular en el mes de mayo, en el mes de abril, el pago a la seguridad social que hice en el mes de abril. Recuerden que por ser trabajadores dependientes, esta se paga mes vencido y en el mes de mayo pagamos nuestra nómina o los aportes a seguridad social correspondientes al mes de abril del 2020. Ahora, ojo con esto. Los empleados que sean considerados en este cálculo deberán ser igual al 80% de los trabajadores reportados en el PILA en el mes de febrero del 2020. Es decir, que mi nómina no pudo o no puede haber tenido una inflación en el mes de abril superior al 20% porque no será tenido en cuenta para este aporte estatal, puesto que también se ha detectado
que hay empresas, como se paga la seguridad social mes vencido, pudieron haber incluido personas en esa nómina para obtener el beneficio. Entonces no puede haber una variación superior al 80% con el PILA del 2020. En el parágrafo segundo establece que para efectos del presente programa se entenderán como empleados aquellos trabajadores dependientes por los cuales el beneficiario haya cotizado de la siguiente manera el mes anterior. Primero, el mes completo. Segundo, con un ingreso base de cotización igual o superior a un salario mínimo. Y tercero, no haber tenido licencia no remunerada o suspensión del contrato en el mes anterior a la postulación. Es decir, si yo me voy a postular en el mes de mayo, en el mes de abril tengo que haberle cotizado a los trabajadores el mes completo, que el ingreso base de cotización no haya sido inferior al salario mínimo y que los trabajadores no hayan tenido licencias no remuneradas o suspensión del contrato. Dato muy importante porque antes hablaba única y exclusivamente del mes de postulación. Aquí lo está diciendo del mes anterior, es decir, para postularme en mayo a lo que hace referencia en abril. Ya en junio sería aplicable el periodo de la cotización del mes de mayo del 2020. Y hay un dato importante. Si la persona estaba atrasada en el pago de la seguridad social, llámese persona natural, llámese persona jurídica, y efectuó el reporte de febrero del 2020 antes del 9 de mayo, podrá ser tenida en cuenta. Todo reporte efectuado después del 9 de mayo no aplicará para este derecho del aporte estatal. El parágrafo tercero es bien crítico y desde mi punto de vista injusto con las empresas. ¿Por qué? Porque establece que si un trabajador tiene varios empleadores, solamente se podrá recibir el subsidio por una sola vez. Es decir, si Juan trabaja con una empresa A medio tiempo y con una empresa B medio tiempo, las dos empresas no podrán tener derecho a este aporte estatal, a este subsidio. Solamente una de las dos. ¿Cuál? La que se postule primero. ¿Pero acaso el beneficio es para el trabajador o es para las empresas? ¿Acaso la segunda empresa que no se postule no tiene que pagar también la nómina? ¿Acaso la segunda empresa no ha tenido un perjuicio o una afectación en sus ingresos superiores al 20%? Yo creo que acá, como punto de vista, el gobierno se equivoca al quitarle esta posibilidad a la empresa de poder tener este beneficio cuando una persona tenga varios contratos. El artículo tercero modifica el artículo cuarto del decreto en lo que tiene que ver con el procedimiento. Pues adiciona con ocasión a la inclusión de las personas naturales, de los consorcios y de las uniones temporales, que la solicitud no solamente debe ir firmada por el representante legal, sino también pues por la persona natural cuando ésta cumpla con los requisitos. Y en segundo lugar, pues que el certificado que se deberá emitir no solamente va a ir firmado por el revisor fiscal y por el representante legal de la persona jurídica o el contador cuando no aplique revisor fiscal, sino también por la persona natural cuando sea esta la que se postule. Sin embargo, ¿qué debe contener? Y reiteremos qué debe contener este certificado, y aquí hay dos modificaciones importantes. La primera, que ya la conocemos, que es la certificación de la disminución de los ingresos de conformidad a lo que estableció el Ministerio de Hacienda. En segundo, que los empleados ya recibieron el salario del mes inmediatamente anterior. Es decir, si yo me estoy postulando en el mes de mayo, una certificación que ya mis empleados recibieron el pago de la nómina del mes de abril. Ahora, si no lo he hecho,
debo certificar que dentro de los 5 días siguientes al recibir el aporte, le giraré la nómina a estos empleados. Se reitera en el tema de que cada mes que yo me vaya a postular debo presentar los documentos, que los bancos reciben las solicitudes y verifican esta autenticidad y se las reportan a la OGPP para que haga los controles correspondientes. Ratifica de hecho que por la simple gestión de postularme, acepto y entiendo que estoy cumpliendo con todos los requisitos, pero no me hace acreedor a obtener el aporte estatal. Mantiene todo lo que tiene que ver con la OGPP, mantiene todo lo que tiene que ver con las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, lo que tiene que ver con la naturaleza de documento público a cada uno de estos que se presenten ante las entidades bancarias. Y recuerden que se hablaba y incluso llegó a andar por ahí un formulario único estandarizado por parte del Ministerio de Hacienda que posteriormente la UGPP dijo que este documento era falso. Entonces, para la tranquilidad de todos los empleadores y todas las personas naturales que se vayan a postular a este beneficio o a este subsidio, este documento o este formulario estandarizado, la UGPP lo gestionará directamente con las entidades financieras. Entonces serán las entidades financieras las que les entregarán el documento estandarizado en caso tal de que se cree, porque sigue diciendo que podrá. En caso tal de que se cree, este documento estandarizado se lo facilitarán sus entidades bancarias. El artículo 4 modifica el artículo 5 en lo que tiene que ver con la temporalidad. Recuerden que había una excepción que establecía que si yo como empresa había adquirido una línea de crédito con ocasión a la pandemia para el pago de nómina, tenía la posibilidad de efectuar la solicitud en el mes de agosto. La eliminó. La eliminó y solamente se podrá efectuar este beneficio para los meses de mayo, junio y julio y máximo una vez al mes. No puedo efectuar varias solicitudes en el mismo mes. El artículo 5 del decreto modifica el artículo 8 en lo que tiene que ver con las causas o los motivos o las ocasiones en las cuales tenga que entrar yo a devolver estos dineros. En primero, es que habiendo recibido el aporte, se evidencia que al momento en que lo recibí y me postulé, no cumplía con todos los requisitos del artículo 2 que citábamos previamente. Segundo, que se compruebe la falsedad en cualquiera de los documentos establecidos al momento o presentados al momento de la postulación. Y el tercero, que habiéndome comprometido al pagar dentro de los 5 días siguientes la nómina, de conformidad como se citaba anteriormente para el caso de abril, que solamente aplica para el caso de abril, no lo pagué dentro de estos 5 días. Y como no lo pagué dentro de estos 5 días, tengo la obligación de hacer la devolución del aporte estatal a la cual tuve derecho. Por último, en el artículo 6 modifica el contenido del artículo 11 sobre lo que tiene que ver a la inembargabilidad de estos recursos. Antes se establecía esa inembargabilidad, pero no le daba tiempo de inembargabilidad. Aquí lo estableció en 30 días calendarios, los cuales hace que estos dineros sean inembargables y no podrán ser utilizados para pagar ningún tipo de obligación financiera del beneficiario. Pero sí aplica que si el trabajador autorizó al beneficiario, el trabajador autorizó al beneficiario o el beneficiario autorizó un descuento de nómina, llámese libranza, llámese un crédito, llámese un descuento expresamente autorizado por el trabajador, estos descuentos sí se podrán realizar. Este es el contenido del decreto 677. Como se podrán dar cuenta, sobre todo en lo que tiene que ver frente a el momento de la postulación y a los periodos a tener en cuenta, y para tener esa calidad de beneficiario, establece modificaciones importantes. Por favor, los invito a que estudiemos muy bien esta normatividad, que tengamos mucho cuidado de
al momento de postularnos. Hay cambios trascendentales. Recuerden consultarnos antes de cualquier medida a tomar. Consulten también con sus equipos contables, con sus revisores fiscales, con sus contadores, con sus áreas jurídicas. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal Diego Navarro T. Abogado. Darle me gusta a la publicación. Compartan estos videos, por favor, para que cada día seamos más las personas que podamos conocer de este marco legal que ha generado todo el COVID-2019. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Buenas tardes.